El Rey Oscuro, de C.S. Pacat, capítulo 20. Will observó, asombrado, cómo las tranquilas e imperiosas palabras de Cyprian conseguían que los guardias los dejasen pasar. «Mi padre me ha enviado a por los prisioneros», y salir del edificio principal. «Mi padre está esperándome». Tenía caballos preparados para ellos aguardando en el patio oriental. Nadie le preguntó por qué necesitaba los caballos. Nadie cuestionó que atravesaran la puerta. Nadie, con dos compañeros montados y guiados por cuerdas a su espalda, con las capas de ciervo que les había proporcionado para esconder las esposas. Fiel a su palabra, Cyprian les quitó las esposas cuando salieron a las ciénagas. En cuanto estuvieron lejos de sus muñecas, Will se sintió mejor. Sus piernas parecían más firmes, sentía la cabeza más despejada. Cyprian envolvió las esposas en una alforja de tela y cuando estuvieron cubiertas, incluso la sensación residual que pesaba sobre él desapareció. Frotándose las muñecas, levantó la mirada y vio que Cyprian había alejado a su caballo 2 pasos y que estaba observándolos con la tensa calma de alguien que se está enfrentando al miedo. ¿De verdad cree que podríamos matarlo? Cyprian había liberado a 2 peligrosos prisioneros por una mínima posibilidad de que éstos pudieran ayudarlo. Seguramente estaba esperando a que Violet le abriera la garganta tan pronto como se librara de sus esposas. Y él la había liberado de todos modos, a cambio de una oportunidad para que ella ayudara a su hermano. Violet rompió el silencio, desafiando a Cyprian. «¿Qué pasa? ¿Temes perderte el entrenamiento de mañana?» No era eso lo que lo asustaba, y todos lo sabían. «¿Habías salido alguna vez del Alcázar?», le preguntó Will. «Claro que he salido del Alcázar. He hecho 11 rondas completas por las ciénagas». Cyprian levantó la barbilla. Agarraba las riendas con fuerza. «Oh, 11», dijo Violet. «¿Alguna vez has estado en Londres?», le preguntó Will. «2 veces», contestó Cyprian. «Pero no...» Se detuvo. «¿No qué?» «Solo», terminó. «No estás solo», le habría dicho Will a cualquier otra persona, pero Cyprian había traicionado a los siervos e iba a perderse mucho más que el entrenamiento de mañana. Cuando los siervos descubrieran que se había ido, Cyprian sería considerado un traidor que había abandonado el Alcázar para ayudar a una leona. En todos los sentidos que importaban, estaba solo. Así que Will le dijo: «No estábamos mintiendo. Vamos a capturar a James y llevarlo al Alcázar». Cyprian no rebajó su cautela. «Ni siquiera un león es lo bastante fuerte para atacar a James». «Sé cómo distraerlo», dijo Will. Esa parte era cierta. Él sabía cómo atraer a James. Sabía que lo haría girar la cabeza, que mantendría su atención. Parecía un conocimiento innato, como cuando supo que la caja apartaría la atención de James del muelle. Nunca olvidaría el momento en el que los ojos de James se encontraron con los suyos. La sensación de volver a casa, como si se conocieran. Le contó su plan mientras cabalgaban. A Violet no le gustó, pero no había alternativa y ella lo sabía. «Si conseguimos recuperar a Marcus, nada más importará», le dijo Will. Sabía que estaba recordando las palabras de la sierva mayor. Conjurar una sombra es el primer paso para invocar al Rey Oscuro. Solo tenían una oportunidad para atrapar a James y descubrir el paradero de Marcus. Todo estaba en juego, no solo la reputación de Violet o el futuro de Cyprian con los siervos. Al llegar, se despojaron de sus capas para quedarse con su ropa urbana. Violet encajaba bien. Cyprian llamaba la atención, un caballero de cuento de hadas al que habían soltado en mitad de Londres. Su túnica blanca era el atuendo más impoluto de la ciudad. Si hubiera sido una luz, Will le habría dicho que la apagara. «Pareces un manjar blanco», dijo Violet. «No sé qué es eso», contestó Cyprian levantando la barbilla de nuevo. «Es como unas natillas, pero sin lo bueno», dijo Violet. «Podríamos embadurnarlo de barro, como hicimos con los caballos». «Y con vosotros», replicó Cyprian, y Violet tardó un instante, pero una mueca descendió con ferocidad sobre su rostro. «A saber lo limpio que estarías tú si una docena de siervos te hubieran asaltado en las ciénagas». «Parad, los dos», dijo Will. «Ya hemos llegado». Todavía quedaba media hora antes del alba. En el muelle, los almacenes y la orilla rebosaban actividad, pero en aquella parte de Londres las calles estaban desiertas y apenas había 1 o 2 luces en las ventanas, las lámparas encendidas en los dormitorios de los más madrugadores. «¿Estás seguro de que tienes que ser tú quien entre?», le preguntó Violet. «Tengo que ser yo, ya lo sabes». Ella asintió, reacia. A su espalda, Cyprian mantuvo una mano en la empuñadura de su espada. «Vosotros 2 ocupad vuestras posiciones», dijo Will, «y tratad de no mataros el uno al otro hasta que tengamos a James». La campana sobre la puerta resonó en el silencio, tintineando con fuerza en el oscuro espacio abarrotado de siluetas extrañas, y Will entró solo en la tienda londinense.
En el lugar de trabajo de Robert Drake no había gente, aunque había pálidas superficies curvadas por todas partes. Robert era un tratante de marfil y Will se vio rodeado por las siluetas sepulcrantes de material, colmillos de elaboradas tallas, animales de marfil expuestos en cofres, grupos de pálidas figurillas. Entró caminando lentamente. Había un mostrador al fondo de la tienda y, detrás, dos enormes contenedores con astas, gruesas y blancas, curvándose en todas direcciones. Una luz era tenuemente visible en una habitación trasera, y Will atisbó a un chico macilento, sentado frente a una mesa de madera oscura sobre una palestra. «¿Hola?», llamó. «¿Hay alguien aquí?» «Estamos cerrados», respondieron desde el cuarto del fondo. Will lo intentó de nuevo. «La puerta estaba abierta. Creí que quizá podría...» «He dicho que estamos cerrados. Puedes volver a las 8 cuando hayamos...» El muchacho se detuvo. «¿Podría convencerte de que abrieras antes?». Will puso una mano en la bolsa del dinero. El joven estaba mirándolo desde el otro lado de la tienda, pálido y con los ojos muy abiertos, junto a la única lámpara. Will lo reconoció de inmediato por la descripción de Violet, sus rasgos descoloridos, el cabello blanco y liso debajo de la gorra. Su pulso se aceleró un poco. Aquello estaba ocurriendo de verdad. Aquel joven era Devon, el dependiente de Robert Drake y parte de la pseudocorte de Simon. Quizá por una pequeña comisión. Will tocó su bolsa de nuevo. Estaba llena de piedrecitas, pero parecía abundante. «Mis disculpas», dijo Devon después de un momento. «He sido un mal educado». Se levantó y tomó la lámpara. Acercó la llama a las velas e iluminó la tienda mientras avanzaba. Múltiples fuentes de luz se reflejaban en la superficie del marfil. «A tu servicio». No apartó los ojos de Will. «No es necesaria tanta formalidad», dijo Will. «¿No?», le preguntó Devon. «¿Por qué? ¿Qué haces aquí?». Devon miró la bolsa de nuevo y después a Will. «A esta hora». Era temprano y Will era un desconocido. La cautela de Devon parecía en conflicto con la posibilidad de ganar dinero. Will sabía qué tenía que hacer: dejarse ver, conseguir que Devon hablara y después... «Estoy buscando algo». «¿Algo?». «Un regalo». La tensión se disipó cuando Devon salió de detrás del mostrador. Parecía haber creído su excusa, pero Will todavía era consciente de que estaba en el interior de la propiedad de uno de los partidarios de Simon. Era como estar en la casa de Simon, la misma sensación de peligro. «El marfil es un regalo magnífico», estaba diciendo Devon. «Cada pieza es única. Hay que matar para conseguirla. Mira». Devon le señaló, bajo la tenue luz, un díptico romano de marfil que representaba a unos hombres con perros que parecían leopardos. «Esta pieza es exclusiva. Los romanos cazaban elefantes en su imperio. Ahora, los elefantes del norte de África han desaparecido. Según parece, este fue el último». Will miró el marfil bajo la luz titilante y sintió una oleada de náusea al pensar en aquellas criaturas ya desaparecidas. Miró de nuevo a Devon, que seguía mostrándole la tienda. «Actualmente cazamos elefantes al sur del Sáhara, donde quedan algunas manadas. Con las piezas más juveniles se tallan bolas de billar, empuñaduras de bastones, espejos de manos, teclas para pianos. Las de mayor calibre se reservan para esculturas y joyas». Devon lo acompañó a través de las pálidas siluetas de la muerte. Puede que algún día una dama se decore el cabello con una horquilla procedente del último elefante del mundo. Will se detuvo delante de un espécimen colgado en la pared y se le erizó el vello de la nuca. En el adornado expositor había un cuerno que le resultaba tan familiar como desconocido. Era largo, recto y en espiral. Se extendía hasta una punta afilada, una forma que había visto antes. Pero mientras que el cuerno del alcázar de los ciervos era una aguja blanca, una espuma plateada, una llamarada helicoidal, aquel estaba amarillento en algunas partes, oscurecido donde se encontraban las curvas de las espirales, y tenía en general el aspecto de un diente viejo. «Cartázonos», decía la placa que tenía debajo en griego antiguo. «Cartazón». «¿Un cuerno de unicornio?», le preguntó. «Es una falsificación», le explicó Devon. «Procede de un narval, un tipo de ballena al que cazan en los mares del norte. Otros son creados a mano. Los artesanos de Levante tienen un método para hervir los colmillos de las morsas. Si dejas un cuerno en remojo durante 6 horas, se vuelve tan suave y maleable que puedes trabajar con él y darle la forma que te plazca. Alcanza un buen precio». Una falsificación. Una cosa muerta fingiendo ser otra distinta, como las pieles de conejo cosidas para crear una piel de león. El cuerno del alcázar era tan distinto que aquel parecía una burla.
«Puedes tocarlo», le dijo Devon. Will lo miró. Devon estaba observándolo. Aquella parecía una especie de prueba. Will levantó una mano y pasó la punta de los dedos por su longitud. Parecía normal. Un cuerno de toro, un trozo de hueso viejo. «Robert colecciona falsificaciones como curiosidades», le contó Devon. «Es una afición cara. La gente está dispuesta a pagar mucho dinero por una prueba de la existencia de una criatura pura, aunque para conseguirla haya que matarla». «¿Alguna vez has visto uno que hayas creído que podría ser real? ¿El verdadero Cornu monocerotis?» Devon le mostró una leve sonrisa. «¿El cuerno que neutraliza el veneno, cura las convulsiones y conduce al agua dulce? ¿El que, si lo sostienes en la mano, te obliga a decir la verdad?» Devon se echó hacia atrás, con sombra pálida contra el mostrador. «He visto montones de cuernos tan altos como edificios, manadas enteras masacradas, cadáveres salpicando las playas tan lejos como el ojo puede ver. Nunca son de verdad. El cuerno que todos buscan y nadie encuentra». A Will se le erizó la piel al pensar en un mundo que había desaparecido, con la excepción de un puñado de reliquias enterradas en las profundidades del Alcázar de los Ciervos. «¿No crees en los unicornios?», le preguntó. «Creo en el comercio», respondió Devon. «Hace 250 años, la reina Isabel adquirió un cuerno cubierto de joyas al enorme precio de un castillo. No habría pagado tanto si hubiera sabido que era un diente de un pez». La vela titiló y el marfil que cubría cada superficie pareció asumir un tono diferente. «¿Por qué? ¿Tú crees en ellos?». La luz jugó también sobre el rostro de Devon. Un claro en el bosque abarrotado de potrillos recién nacidos, cada uno con un pequeño bulto en mitad de la frente. Había un dejo evaluador en sus palabras. «No estoy aquí para buscar unicornios». «¿No?». Había algo bajo la tranquila palabra de Devon. «No. Creo que te he mencionado», le dijo Will, «que estoy aquí para comprar un regalo». «¿Para una dama?», le preguntó. La frase sonó casual, pero Will sintió una llamarada de reconocimiento. «Lo sabe», pensó, y aquello hizo que sus palabras inquisitivas cobraran sentido y que se pusiera tanto cuidado en no mirarlo. Se le aceleró el pulso. Ahora que Devon lo había reconocido, tenía que marcharse, y debía hacerlo sin desvelar el plan. «Sí, así es». Will mantuvo la voz tranquila. «Para una dama». «Los camafeos se venden mucho». Devon se acercó al mostrador y extrajo una bandeja expositora. Había 5 camafeos de marfil clavados en el terciopelo negro. «¿O un anillo?». Sus movimientos eran lentos y deliberados, como su respiración. Ahora que Will sabía que lo había reconocido, se daba cuenta de que le tenía miedo. Devon miró de soslayo la mano a la que Will sostenía la bolsa, la mano de la cicatriz. «¿Un colgante, quizá?», continuó Devon. «Una rosa de marfil tan delicada que parecerá que hay una flor de verdad adornando el hueco de su garganta». «Está entreteniéndome». «Debería regresar con ayuda femenina», replicó Will. «Me es imposible decidir». «Robert estará aquí pronto», sugirió Devon. «Podrías esperarlo». «Me temo que ya te he entretenido lo suficiente», le dijo Will. «No pasa nada», contestó Devon. «Regresaré a una hora más razonable. Un detalle». Will dejó las pocas monedas que contenía en su bolsa sobre el mostrador y salió de la tienda. «Lo he conseguido». Intentó caminar con calma, dejando que cualquiera que estuviera vigilando lo viera expuesto en la calle. «Devon sabe quién soy». Se tragó el eco de aquella antigua voz, el momento en el que el mundo había cambiado y nunca volvería a ser seguro. «Huye», porque había una sola cosa que podía hacer salir a James. Yo. Sabía qué tenía que hacer a continuación y había logrado llegar al lugar asignado, esperando que los demás estuvieran en posición cuando vio a Cyprian. «Cyprian, se supone que no deberías estar aquí». Las calles traseras estaban desiertas, las altas casas se elevaban a cada lado, creando cañones vacíos y oscuros, perfectos para una emboscada. Cyprian avanzó con la franqueza de un guardaespaldas. «Si eres lo que Justice cree que eres, no puedes estar aquí solo». Aquello no formaba parte del plan que Will les había gritado mientras galopaban, con el viento de las ciénagas azotando las palabras que salían de su boca. «Tienes que ocupar tu lugar. Devon va a decirle a James quién soy». «Si de verdad eres el descendiente de la dama», dijo Cyprian, «no seré yo quien te deje caer en manos de Simon». Las palabras fueron tan inesperadas como todo lo demás sobre la presencia de Cyprian allí. El novicio perfecto, rompiendo todas las reglas. Había notado la incomodidad del joven mientras engañaba al resto de siervos para liberarlo.
Cyprian tenía un sentido extraordinario del deber, pero si no conseguían volver con Marcus, nada de aquello importaría. Cyprian. Justice tenía razón en una cosa, dijo Cyprian negando con la cabeza. Marcus siempre creyó en la dama. Él estaba seguro de que habría sobrevivido. Creía que podría encontrarte. Me dijo que... El muchacho se detuvo, parpadeó y se desplomó. No hubo advertencia alguna, ningún sonido o cambio. Simplemente cayó al suelo, derrumbándose de manera antinatural. ¡Cyprian! Exclamó Will, corriendo hacia su cuerpo que yacía boca abajo. Se apoyó en una rodilla y buscó desesperadamente una herida, un dardo o una bala, pero no halló nada. Cyprian no contestó. Se mantuvo inmóvil y con los ojos abiertos, como si estuviera congelado. ¿Estaba vivo? ¿Muerto? No parecía estar respirando. Will se giró para mirar la calle oscura y vacía, buscando a algún atacante, pero no vio nada y solo oyó su propia y resollante respiración en un silencio que se prolongó lo suficiente como para que fuera consciente de lo solo que estaba. Y entonces oyó pasos. El sonido perezoso de los tacones de unas botas brillantes sobre los adoquines. Clac, clac, clac. James salió de la oscuridad mientras el pulso de Will se disparaba. Parecía vestido para una salida nocturna, con un traje exquisito. Todo se desvaneció. El mundo se volvió insignificante, como si James fuera lo único real que había en él. Tú, tú, tú. El extraordinario atractivo de James era tan opresivo como un cuchillo. Dolía. No, no te levantes, dijo James con amabilidad, y antes de que Will pensara siquiera en incorporarse, una fuerza invisible lo golpeó hacia adelante sobre sus manos y rodillas. Era como una presión, como si James tuviera las manos sobre él, como si contara con 1.000.000 de manos. Le resultaba difícil respirar. Le resultaba difícil hacer cualquier cosa que no fuera seguir apoyado sobre sus manos y rodillas, incapaz de mover un músculo. Había visto a James detener una caja en el aire con su poder, sabía que podía hacer aquello. Pero no había esperado que lo llevara a un terreno personal, como si sus manos estuvieran sobre su cuerpo. El Salvador, dijo James con tranquilidad. El juguete de Simon, replicó Will. Eso captó la atención de James. A Will le latía el corazón con fuerza. El aroma de las flores nocturnas en un jardín, todo le resultaba muy familiar. Estar tan cerca de James hacía que se sintiera mareado. Fue consciente de que se estaba acercando antes de que sus piernas aparecieran ante su vista. Todos creían que habías muerto en Bow Hill, le dijo. Se suponía que debías morir allí. En lugar de eso, sobreviviste y escapaste del barco de Simon. ¿Cómo lo conseguiste exactamente? Con mucho gusto, dijo Will. Bonito colgante, le espetó James. Will comenzó a respirar con rapidez. El cuello de su camisa se desató solo y unas manos invisibles lo abrieron, exponiendo su cuello, su clavícula y desnudando su pecho. Al pelinegro le aceleró el pulso cuando algo le arrancó el medallón. Era parte del mundo antiguo igual que James. Durante un momento de infarto, Will se preguntó si James lo reconocería, no de aquel mundo sino de otro. James no es solo un descendiente, le había dicho la sierva mayor, es el general del Rey Oscuro, renacido en nuestra época. Entonces lo comprendió. James era un renacido, no era un reflejo en un espejo, no era una falsificación colgada en la pared, era un fragmento viviente del mundo antiguo que de algún modo estaba caminando por éste. No era de extrañar que Londres palideciera a su alrededor, no era de extrañar que a su lado fuera como viajar en el tiempo. Te encontraré, yo siempre te encontraré. Intenta huir. ¿Y quién habría creído que podrían atraparlo? La audacia lo sorprendió. 3 contra James. Su plan parecía idiota, infantil. Aquello no era cazar conejos con tirachinas, aquello era una caza mayor. El traidor. Incluso los siervos más fuertes le temían. Will recordó el escuadrón al que James había diezmado, los cadáveres envueltos en tela gris a los que habían destrozado sin tocarlos. ¿Te lo dio tu madre?, le preguntó, y los dedos que Will sentía en su cuello se deslizaron hasta su barbilla para elevársela. No eran los dedos de verdad de James, ya que él no estaba lo bastante cerca como para tocarlo. Sus ojos viajaron desde las botas de James hasta su expresión de satisfecha. A su espalda, Will podía ver la espada de Cyprian envainada junto al resto del cuerpo tumbado. «No lo toques», dijo Will, mientras el medallón comenzaba a alejarse de su cuello. «¿O qué?» En el barco de Simon había traído una espada. Había saltado a su mano.
En ese momento no podía alcanzar la espada, no podía mover sus brazos o sus piernas, por mucho que se esforzara contra las manos invisibles de James. «No puedes usar tu poder, ¿verdad?», le espetó James. Todas aquellas lecciones, las horas que había pasado con la sierva mayor intentando concentrarse, se suponía que debía poseer los mismos poderes que James, se suponía que debía ser él quien lo detuviera. «Eres débil», le dijo James. Will se concentró en la espada. «Busca bajo la superficie, busca un lugar en tu interior». La sierva mayor le había hecho creer que podía hacer aquello, le había hecho creer que sería él quien los ayudaría, y quería que tuviera razón, quería demostrarle que tenía razón. «Como tu madre». Y esta vez, cuando golpeó esa puerta cerrada, le lanzó todo lo que tenía, aunque había una parte de él que temía lo que había al otro lado. Le dolió. Fue un dolor enfermizo y acompañado de náuseas, como presionar un hueso roto, pero se obligó a aguantarlo mientras los puntos negros y rojos danzaban frente a sus ojos, y por un momento vio chispas de luz sobre un campo oscuro, antorchas entre la masiva oscuridad de un ejército, y a su cabeza una silueta que al principio no consiguió distinguir, pero que de algún modo conocía. Se estaba girando para mirarlo, como se había girado la dama, pero no quería verlo, no quería encontrarse con aquellos ojos en los que ardía una llama negra. No. Contuvo un gemido. Jadeó y regresó bruscamente en sí con una bocanada de sangre, como si algo le hubiera quebrado en su interior. En el segundo siguiente, los dedos de James le agarraron la barbilla, los dedos reales de James, que le elevaron la cabeza. James tenía los ojos azules, no negros. Estaba mirándolo con satisfacción. Will sintió que sus dedos se deslizaban sobre la sangre que bajaba perezosamente por su rostro y tuvo el absurdo pensamiento de que iba a ensuciarle los anillos enjollados. «¿Se supone que tú eres el guerrero?», le preguntó James. «No eres rival para el Rey Oscuro». Will dejó escapar una carcajada cargada de ecos del pasado. «¿Qué tiene tanta gracia?». La voz de James sonó peligrosamente amable. Will lo miró a los ojos un instante antes del golpe. «Yo no soy el guerrero», le dijo. «Yo soy el cebo». James se desplomó. Violet se cernió sobre él con la alforja cargada con la que le había golpeado la cabeza. «Yo soy la guerrera», dijo mientras James golpeaba el suelo, totalmente inmóvil. «Ha funcionado. La treta ha funcionado». La presión invisible que sentía se desvaneció. A su lado, Cyprian inhaló temblorosamente. «Está vivo», pensó Will con una oleada de alivio. Cyprian estaba vivo, pero no había tiempo para celebrarlo. Will se levantó, desesperado, mientras James comenzaba a moverse sobre el terreno lodoso. «¡Ponle las esposas!», gritó. Violet volcó rápidamente el contenido de la alforja, sacó las 2 pesadas esposas de los siervos con las que acababan de golpearle en la sien a James. Eran las mismas que los siervos los habían obligado a llevar. Tan pronto como estuvieron fuera de la alforja, Will las sintió. Era como un sabor desagradable en la boca. Pero no parecían hacer el efecto completo hasta que no estaban aferrando las manos. Violet cerró las esposas de Will alrededor de las muñecas de James. Un segundo después, le puso también las que había llevado ella. «Solo por si acaso», dijo la muchacha, un poco a la defensiva. Will dejó escapar un suspiro. Era en parte una carcajada, en parte un aturdido alivio. En el cuerpo tumbado y juvenil de James, las esposas parecían demasiado grandes, enormes, pesadas. Era posible que ni siquiera pudiese ponerse en pie mientras llevaba las 2. «¿Lo tenemos?». Cyprian volvió en sí, parpadeando. Se había obligado a levantarse con una mano en la sien, aunque todavía parecía desorientado e inestable. «Lo tenemos», dijo Will. Su plan había funcionado. James había mordido el anzuelo. Lo había seguido al exterior después de que Devon lo reconociera, pensando que estaba solo, y había atacado. Y él lo había mantenido entretenido mientras Violet se preparaba. Pero, al mirarlo, Will no pudo evitar sentir que lo que habían atrapado era una criatura peligrosa que no comprendían y que no tenían ni idea de cómo retener. Inhaló temblorosamente. «Ahora lo llevaremos al alcázar»,